Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que semanas hoy celebramos la fiesta de San Marcelo, Papa y mártir. Marcelo I defendió los derechos de la Iglesia con heroica resistencia, muriendo agobiado por la persecución de Magencio en el año 310. En el año 310 murió agobiado este santo papa. Ustedes saben que desde Nerón, el año 64, hasta 312, ser cristiano, el Imperio Romano estaba prohibido con pena de muerte. Hubo 9 grandes persecuciones al nivel de todo el imperio y muchas otras persecuciones locales. Y el nombre cristiano era como una infamia a los ojos de estos pobres pueblos engañados por hechiceros, brujos, hombres viciosos, disque filósofos, y seguramente gente honesta, pero pensando que estaban mal y hacían fechorías. Por eso los odiaban, los detestaban. En el año 303, una bruja, madre del yerno del emperador, madre de Galerio, coimperador, dijo una mentira total, pero no le cuesta al diablo mentir, porque es padre de la mentira. Dijo que los dioses, más bien los demonios, estaban descontentos porque los cristianos avanzaban mucho en el imperio. Entonces, ¿qué hacer? Perseguirlos, matarlos. Y empezó la más sangrienta de las persecuciones de 303 a 312. Realmente son centenares de miles de pobres cristianos que fueron matados, ahogados, quemados, desterrados, echados a las bestias, otros en barcos sin ningún medio hundidos en el mar. Algo tremendo. Hubo una ciudad ahí en Turquía actual que toda cristiana la quemaron completa, a sus habitantes. Y es una moneda, decía, ya no hay cristianos en el mundo. Decía, hay cristianos 2000 años después. ¿Por qué? Porque lo que viene de Dios sí puede padecer hasta la crucifixión, pero no muere. Aunque muera, resucita. A tal punto que un gran apologista Tertuliano en los años 200 dijo, la sangre de los cristianos, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Maten, destruyen, no hay problema, va a crecer más. ¿Por qué? Y porque ahí está el dedo de Dios. Y curiosamente, estos paganos como necios querían eliminar lo que no conocían, ¿Por qué? Porque concretamente todo pagano que tenía contacto real con los cristianos o conocía su doctrina, se hacía cristiano. Eso es lo curioso, que cuando alguien ya no iba al circo, no iba a los baños públicos, no iba a, a todos esos lugares de placeres, de vicios, dejaba los vicios, dejaba todo lo malo, decían seguramente fulano se hizo cristiano, y así es. Y estos cristianos realmente heroicos, fíjese, después de un tiempo de preparación al bautismo, los bautizaban y su vida está en riesgo. El riesgo de ser matados, o riesgo de destierro, o riesgo de confiscar todos sus bienes, pero así pasó. Y gracias a Dios y a estos heroicos cristianos que sacrificaron todo en muchos casos, hoy todavía tenemos la fe católica. El Papa Marcelo fue agarrado, una señora rica le había dado su casa, habían hecho iglesia y ahí se juntaban. Y bien el gobierno quitó la casa y la iglesia y la transformó en establo de los animales del Estado, y obligaron al Papa a cuidar los animales, a cuidar los animales. Y él desde ahí dirigía las parroquias, las iglesias, mediante carta. Y finalmente en el año 310, agobiado, murió, y agobiado de los malos tratos que recibió, por eso lo consideran como mártir. En 211, este mismo hijo de la bruja, Galerio, muy enfermo, su cuerpo lleno de gusanos, escribió un edicto de tolerancia, el primero de todos, que dice, yo traté todo mi posible para que los cristianos regresaran al culto de los dioses, no hicieron caso,
hoy estoy enfermo, finalmente los dejamos en paz, que recen a Jesucristo por mí, por mi salud. El año siguiente vino Constantino al poder. Constantino y Licinio, su cuñado, hicieron lo que llamamos el Edicto de Milán. Ahí por la primera vez dan el reconocimiento oficial a la iglesia y ordenan la restitución de los cementerios, de las casas, de los bienes de los cristianos en la iglesia confiscados. Y poco a poco después el imperio va a cristianizarse, y un poco más tarde, en los años 380, va a ser oficialmente imperio cristiano católico. Pero de Constantino a Teodosio todavía es la preparación y la cristianización. Y esto lo debemos a quién? A la sangre de los mártires. Si estos miles y miles de cristianos no habían aguantado, soportado la persecución, no hubiera pasado lo que pasó después, más de 1000 años de imperio cristiano, y gracias a Dios millones de almas se salvaron. ¿Qué dice en la lectura de hoy San Pedro? Que bien, San Pedro pide a los presbíteros, es decir, a los sacerdotes, y ustedes saben que el obispo es el sacerdote mayor, supervisor de los demás sacerdotes, por eso llama obispo. Episcopos en griego significa supervisor, el sacerdote mayor, supervisor. Y bien dice: suplico a los presbíteros, sacerdotes, y yo que hay entre vosotros, y yo copresbítero y testigo de la pasión de Cristo, que se ha de manifestar en lo porvenir. Suplico a los presbíteros, los sacerdotes, obispos, apesentad la grey de Dios confiada a vuestros cuidados. Estas palabras son de mucha importancia. Su deber es apesantar la grey. ¿Y de quién es la grey? Es la grey de Dios, no es de ellos. Ellos son pastores de la grey, a ellos confiada la grey, pero no son los dueños. La grey es la grey de Dios, confiada a vuestros cuidados, velando sobre ella. Tiene que velar sobre la grey, proteger la grey, no como forzados, sino generosamente, ni como queréis ejercer mando sobre los fieles, sino siendo verdaderamente dechados, ejemplo de la grey. Hay varias cosas aquí muy importantes. Primero, la grey es de Dios, no es de los sacerdotes, no es de los obispos. Ellos son pastores, a quien el Señor confió la grey. La grey confiada a vuestros cuidados. Ellos tienen que protegerla, alimentarla, educarla, formarla y protegerla. Cuando la grey de Cristo, los fieles cristianos, están atacados, por ejemplo, por la herejía, estos pastores tienen que levantar la voz, tienen que proteger, no pueden cruzarse de brazos diciendo que no hay problema. Esto realmente es gravísimo, es gravísimo. Un pastor de ovejas en la montaña, ¿qué hace? Tiene que cuidar las ovejas, alimentarlas, darles de comer, de beber y cuidarlas de cualquier peligro. Y especialmente cuando hay ladrones, tiene que cuidar las ovejas para que no los roben. O cuando hay lobos, tiene que luchar contra los lobos para defender las ovejas. Esto se aplica a las almas. Cuando las almas están en peligro de intoxicarse con falsas doctrinas, ahí los obispos y los sacerdotes deben alertar. Por eso antes había lo que se llama el índex, lista de los libros prohibidos. Todo libro que salía, bien, el obispo lo confiaba a un sacerdote especialista, analizaba si nada contradecía la fe o la moral católica, decían nihil obstat, no hay impedimento, imprímese, imprimato, que se imprima. Y si algo contradecía la fe o la moral católica, decían no, tal cosa no funciona. O lo corrigen o no damos el sello de iglesia, la garantía de la iglesia, porque es un pasto venenoso. Por desgracia, suprimieron eso ahora. Cualquiera puede imprimir lo que quiere, ya esto no es necesario, no es obligatorio. No hay lista de las obras prohibidas. Y si la iglesia
en los años 1500 y pico puso esta lista de los libros prohibidos, era para proteger a los católicos de toda la mala y tóxica producción protestante con etiqueta cristiana. Hoy sería más que necesario esto. Y ojalá que lo pusieran cuanto antes, para que los católicos supieran si tal libro concuerda, no concuerda con la fe católica. Si pueden alimentarse con esta comida, tienen que rechazarla. Entonces, apasionar la grey de Dios confiada a vuestro cuidado, velando sobre ella. Velar sobre ella significa no dormir. No dormir. Y hoy, por desgracia, no hay ni una sola, que yo sepa, espero que me equivoque, pero no hay ni una sola parroquia de lo que yo conozco que no sea plagada de 1 o 2 o 15 sectas. ¿Qué pasa? ¿Son o no son iglesias? Bien, no puede ser. Cristo ya fundó la suya. ¿Qué dice el Evangelio de hoy? Bien dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré no dijo mi iglesia. La iglesia de Cristo es una santa, católica y apostólica. Y romana porque San Pedro y San Pablo murieron en Roma, dejaron ahí el depósito de la fe, el encargado de la fe. Entonces hoy reconocer como iglesias cualquier cosita inventada por cualquier hombre es sumamente grave. La iglesia católica no puede reconocer otra iglesia que ella misma. ¿Por qué? Porque ella es la iglesia de Cristo. Ahora, si gente, por desgracia, sale de la iglesia, funda disque iglesias, bien son iglesias de contrabando, son iglesias falsas, inventadas por los hombres. Lo bueno que tienen es nuestro, lo malo que tienen es de ellos, pero esas iglesias no salvan, no tienen método de salvación, son herejías, son cismas, y el cisma es un pecado contra la caridad. La herejía es una corrupción total de la fe. Santo Tomás de Aquino dice que los herejes, los que corrompen la fe cristiana, son igual y peor que los paganos, los infieles. Los paganos, los infieles, no conocen a Cristo, no saben nada de la fe cristiana. Bueno, ok, están fuera. Pero estos herejes pretenden ser cristianos, pretenden conocer a Cristo, pretenden seguir a Cristo, y en la doctrina de Cristo seleccionan los que les gusta y rechazan lo que no les gusta. Y esto no es tener la fe. La fe es creer todo lo que Dios reveló, porque Dios lo reveló y porque Dios no se equivoca ni nos engaña. La fe cristiana auténtica está sintetizada en el credo. Y los protestantes, por desgracia, rechazan esto. Rechazan, según las sectas, pero rechazan al menos la autoridad de la iglesia. Y por eso división, fragmentación en miles y miles de iglesias. Queridos hermanos, rezamos por los pastores de la iglesia, porque su responsabilidad es grandísima. También sus cuentas. Sí. Velad sobre la grey de Dios, confiad a vuestro cuidado, velando sobre ella. Tiene que velar sobre ella. Cuando una secta se implanta en una colonia, un barrio de una parroquia, allí el obispo, el párroco, los demás sacerdotes, los católicos conscientes tienen que intervenir. Si no pueden, por desgracia, suprimir la cosa, porque hoy los estados ya dejaron de ser cristianos católicos y dieron libertad a todas las religiones, todas las sectas posibles, los sacerdotes deben decir a los católicos que viven por ahí, cuidado, esto no es cristiano, no es católico, aunque prediquen Biblia y aunque vengan con el nombre de Cristo a ustedes, no es correcto. ¿Por qué? Porque nadie los mandó. Cristo dio autorización, poder, misión a los apóstoles. Como el Padre me mandó, yo os mando. Vayan, enseñan, prediquen, bauticen, guíen el rebaño. Bien, los apóstoles dejaron lugartenientes que llamamos hoy papa, obispo, sacerdote. Y del siglo I al XXI, estos obispos, sucesores de los apóstoles, comunicaron el depósito de la fe con la misión de predicar, enseñar y bautizar. ¿Las sectas de dónde vienen? De Lutero. ¿Y quién es Lutero? Un pobre sacerdote rebelde, expulsado, excomulgado, que murió suicidado. Entonces, todas estas sectas, queridos hermanos, son falsas iglesias. No tienen nada que ver con Cristo. Cristo no los mandó, Cristo no los fundó. Lo hacen contra la voluntad de Cristo. Y Cristo ya de antemano les dice, muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos muchos milagros. Y Cristo dijo, váyanse, no os conozco. Obradores de iniquidad.
que esto quede muy, muy claro, porque cualquier iglesia hoy se presenta iglesia de Cristo, es totalmente falso. Recemos por esta gente. Seguramente hay gente de mucha buena fe que piensa hacer bien y está intoxicada, intoxica a otros en nombre de Cristo. Recemos por ellos, recemos también por el Papa, los obispos, sacerdotes, para que cumplen con su deber y velen sobre el rebaño. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.